Vamos a hablar un poquito de economía, de las medidas antiinflacionarias, de la canasta básica que se dio a conocer justamente en el día de ayer, lo que marca el umbral, la línea de pobreza y la línea de indigencia, con la canasta básica total y la canasta básica de indigencia. Circunstancias que, por supuesto, van aumentando. Hay algún dato que lo tildan hasta como positivo, que la canasta básica no llegó al ritmo de la inflación. Bueno, estamos en un promedio realmente súper alto, muy pero muy alto, en donde los salarios no alcanzan para cubrir. Hacemos una comparación, 2 salarios dentro de lo que es el salario mínimo vital y móvil. En una familia de 4 integrantes, con 2 salarios sos pobre, no alcanzás la línea de la pobreza. Con un salario sos indigente, no llega a cubrir la línea de la canasta básica alimentaria. La inflación que no se detiene, el precio de los alimentos, que es, después de vestirse, es lo que más impacta. Después de vestimenta fue el rubro que más ha aumentado en este 8.4, que es escalofriante. Y las medidas, ¿qué pasa con las medidas? Y a eso apuntamos, a eso vamos. Se lo vamos a consultar a David Miazo, economista de FADA, jefe economista de FADA. ¿Cómo te va, David? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar conversando con ustedes. Bien, bueno, las medidas que lo hablábamos en el comienzo, ¿no? Parece ser que cuando uno proyecta algo que dice, bueno, voy a hacer tal cosa para tener algún objetivo, a Massa o al ministerio o al gobierno, tiran las medidas y a las 2 horas, si es que no me quedo largo, se fuman, no tienen reacción. Bueno, vos justamente lo estás diciendo, las medidas, por un lado, cada vez tienen menos reacción y por otro lado, nunca han apuntado al fondo real del problema, que, como lo hemos conversado con ustedes varias veces, es el gran déficit público que tiene Argentina, y eso termina obligando a emitir, y esa emisión termina empujando la inflación y el dólar, porque en realidad lo que está pasando en el fondo es que el peso pierde valor. Claro. Entonces, vemos una serie de medidas, no sé si decírtelas cosméticas o de parches, que a lo sumo alcanzan para poner algún paño frío, y como vos estás diciendo, cada vez esos paños fríos duran menos o tienen menos efecto porque cada vez la fiebre es más alta, ¿no? Si seguimos con la analogía. De hecho, de las medidas que se anunciaron, hay una sola medida, de todo lo que se dijo, hay una sola medida que tiene un impacto más o menos real, y es la suba de tasa, de la tasa de referencia, que impacta en los plazos fijos, que impacta en los créditos, etcétera, que la llevaron a un 97% de tasa nominal anual, pero si uno ve la tasa efectiva, porque se va acumulando, igual que la inflación, una tasa, un 8% sobre un 8% sobre un 8%, claramente da un número mayor, da un 154% anual con la última suba de tasa que tenemos. Y es la única medida en realidad que ayuda a poner algún paño frío, porque ayuda en cierta medida a contener los pesos en el sistema bancario, y que esos pesos no se escapen aún más a la inflación y al dólar. Pero también un poco la tasa va corriendo desde atrás, porque hoy la expectativa de inflación para los próximos 12 meses está en un 150-160%. David, es decir, que con este 154 de tasa, para estos próximos 12 meses, en el mejor de los casos, va a ayudar a empatar la inflación. Ese juego que lo hacemos todos, digamos, que están en los titulares, que es un juego periodístico, digamos, plazo fijo o dólar, digamos, están ahí, ¿no? Es lo que se intenta comparar, eso, dónde conviene ahorrar o dónde conviene sentirse un poco más seguro. David, ¿qué significa? El gobierno lo desestima o le da poco valor, pero ¿qué significa este aumento del dólar blue después de las medidas? ¿Es una reacción del mercado o es por otra circunstancia? No, a ver, estamos en una situación más estructural, después te comento esto coyuntural de las medidas, donde el peso está perdiendo valor, y es lógico que eso se refleja en la inflación, que es lo que vemos, y en el valor del dólar. Digamos que el peso valga menos significa que necesitas más pesos para comprar los mismos productos y para comprar el mismo dólar. Eso está sucediendo de manera estructural, ayudado también por unas reservas del Banco Central netas, digamos, lo que realmente es del Banco Central, que se están estimando en cerca de $1.000 millones de dólares negativas. Digamos, el Banco Central debe $1.000 millones de dólares, ni siquiera tiene $1.000 millones de dólares, que $1.000 millones de dólares
a nosotros nos puede sonar mucho, pero en términos de la economía no alcanzan ni para pagar, déjame hacerlo bien la cuenta, pero 4 o 5 días de importaciones, Sí, ¿no? claro. Eso es lo poco que hay, y encima $1.000 millones de dólares que no tiene, que debe, decíamos recién. Entonces, esto está enmarcado también en una crisis de reservas donde el Banco Central no tiene reservas y no va a lograr juntar reservas este año por Claro. el producto de la sequía. La sequía. ¿No? Están faltando $25.000 millones de dólares de producción agropecuaria que no se va a exportar y que esos dólares no van a entrar porque esa producción no existe. Entonces, en ese contexto, el dólar solamente puede bajar, porque solamente puede bajar, puede subir, digamos, porque solamente puede bajar el valor del peso. Eso es la cuestión de fondo en la que estamos. Más allá de eso, claramente, si se anuncia como humo en plantillas una serie de medidas antiinflacionarias, y de las cuales hay una sola que realmente puede tener mediano efecto, claramente tampoco es bien recibido, porque digamos, el gobierno lo que se interpreta es que no está tomando dimensión real del problema y no está anunciando o haciendo las medidas de fondo que hacen falta. Bueno, y ahora se suma, digamos, bueno, siempre fue un elemento importante, pero digo, se suma una mirada más crítica o más preocupante la del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con lo de intervención, con el déficit fiscal, vuelve a poner el ojo allí, digamos. Esto también me parece que es importante, ¿no? Para la maniobrabilidad que puede llegar a tener el gobierno. Sí, bueno, el Fondo Monetario ha sido bastante laxo, Claro. ha ido pidiendo cosas, pero ha ido cediendo ante el incumplimiento sistemático de todas las metas, creo que se habían planteado. Y yo creo que va a seguir en ese ritmo, o sea, va a plantear que, bueno, justamente que no se está bajando el déficit, las intervenciones que se hacen en el mercado, va a plantear todas estas preocupaciones, pero entiendo que hasta el cambio de gobierno van a seguir soltando de a poquito la cuerda, porque tampoco entiendo que quieren ser vistos nuevamente como los culpables de la crisis argentina. Entonces van soltando de a poquito la cuerda, van poniendo sus signos de admiración sobre los distintos problemas que se van viendo o las cosas que no se van resolviendo, pero de ninguna manera entiendo que van a cortar un poco la situación. En realidad hoy, para clarificar a la gente que nos esté escuchando, el fondo nos va prestando para pagar los vencimientos que vamos teniendo en el fondo, digamos. Claro, no es que está desembolsando plata nueva. De hecho, ese es uno de los rumores que ha dejado trascender el Ministerio de Economía, que está tratando de negociar, que le adelanten desembolsos o algo para tener mayor margen de maniobra. El problema es que si se adelantan desembolsos, es patear el problema para adelante, porque el plan si llegar, ¿no? te adelantan lo que vos tenés que pagar durante el segundo semestre ahora, bueno, ¿qué vas a hacer durante el segundo semestre? O lo del 2024, en el 2023, bueno, ¿qué vamos a hacer en el 2024 si los problemas cada vez en realidad se van agravando más, no es que se van solucionando? El plan Entonces llegar, realmente ahora llegar el fondo hoy termina siendo una cuestión casi para mostrar hacia afuera, no nos preocupa tal cosa, tal otra, debería ponerse el énfasis sobre esto y no mucho más, ir soltando la soga y negociar con el gobierno que entre, que va a tener un mayor periodo de permanencia. Te decía, el plan llegar, pero llegar cómo, ¿no? Hay que ver cómo. Sí, bueno, ya desde hace un año que estamos hablando del plan llegar, que el único objetivo no es solucionar nada de fondo, sino tratar de llegar a las elecciones sin un gran salto evaluatorio, etcétera. Pero como vos decís, ¿llegar cómo? Porque si no se va solucionando nada, todos los problemas que ya existen se van profundizando, ¿no? Entonces lo vemos con la inflación. Cerramos el 2021 con una inflación del 50 y hoy estamos hablando de inflación con proyección para los próximos 12 meses de cerca del 150-160%. El valor del tipo de cambio, el crecimiento del nivel de pobreza, digamos, cada vez la situación se va deteriorando más porque no se solucionan los problemas de fondo y se está tratando de llegar. Y el problema es que este año la sequía, y disculpame que vuelva sobre el tema, le puso una gran dificultad a ese plan llegar, porque sin esa cantidad de dólares que no ingresaron al país, o que no van a ingresar durante el año, realmente ese plan llegar es mucho más complejo de lograr. Se consiguió al medio activar el swap chino, eso va a traer algún alivio. Se esperaba conseguir algo con Brasil cuando fue el presidente a Brasil, y Lula le dijo, bueno, te volvés sin plata básicamente porque no le habilitaron algún mecanismo similar al swap chino, que era la esperanza del gobierno para descomprimir un poco todo el problema de las importaciones.
y al fin y al cabo es financiamiento, digamos, lo del swap chino es, nos prestan yuanes que después tenemos que devolver para poder seguir importando porque no tenemos hoy dólares. Algo similar se esperaba hacer con Brasil y no se logró. Algo similar es lo que te decía, se está esperando hacer con el fondo. Bueno, denme algo de dólares ahora, adelántenmelo o de alguna manera. El tema es que va a ser un problema hacia adelante. Así que la verdad que ese plan llegar es como decís vos. Llegar como, cada vez con una situación más deteriorada y cada vez más difícil llegar, porque todavía nos falta un largo trecho de acá al 10 de diciembre. David, esperemos que sea algo más sencillo. Un fuerte abrazo, como siempre. Un gusto conversar contigo. Hasta luego. David Miazo, economista en jefe de FADA, explicándonos un poco, ¿no?, esta compleja situación que estamos viviendo en el día a día, desde la macroeconomía hasta la microeconomía.